¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Gracias por la introducción. Mariela, ¿tú compartes? Empezamos. Sí, a ver. Bueno, primero igual presentarnos rápidamente. Como mencionó Juan Carlos, yo soy Diana Alvarado, directora de Diseño y Desarrollo de Negocio de WTS, y me acompaña hoy día María Bellido, quien es jefe del área, de la misma área de Diseño y Desarrollo de Negocios de WTS. Y nosotros les vamos a hacer una presentación. Yo voy a hablar un poco de las tendencias de Spring 24, pero enfocadas en el mercado americano específicamente. Dentro de ellas, contarles un poco de innovación y sostenibilidad, que evidentemente es el tema con mayor fuerza esta temporada y en realidad estos últimos años. Y posterior a eso, conceptos generales de textiles que hemos encontrado en diferentes ferias en Europa. Y Mariale después va a tomar la posta para aterrizar estos conceptos al mercado americano específicamente. Y bueno, especialmente en tejido punto, pero de todas maneras son tendencias que pueden aplicarse a otras categorías. Entonces, bueno, como les comentaba, hablando primero de, para mí, un poco los 4 temas más importantes dentro de esta temporada, que claramente están relacionados a innovación y a sostenibilidad. Eh, y cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos solamente de sostenibilidad en productos, sino también en procesos, en acabados, digamos, en el paquete completo, como por ejemplo podemos ver en la imagen de la derecha, superior de la derecha en el packaging, en la circularidad y en el greenwashing. Estos 4 temas son los más importantes y los más tocados esta temporada, en el que las marcas sobre todo, esperan contar con una oferta de productos, una oferta de procesos, por ejemplo, en teñidos, en acabados antibacteriales o en performance, que sean sostenibles, que sean de un impacto ambiental menor, que sean ecoamigables. Lo mismo esperan de sus proveedores y esperan y el consumidor mismo espera de las marcas también contar con empaques sostenibles y que el producto no se base solamente en la prenda o en el accesorio, sino que cumpla con una función, digamos, más integral en cuanto a la sostenibilidad. Y por otro lado tenemos el tema de circularidad, que ahora también lo voy a tocar, que es súper importante y cada vez digamos, la sostenibilidad no solo se basa en crear productos sostenibles y ecoamigables, sino que además se puedan reutilizar y se puedan reciclar de manera que tengamos un closed loop del proceso. Y por último, como hemos escuchado justo en la conferencia anterior, las marcas y el consumidor mismo están muy al tanto del greenwashing, por lo tanto, certificaciones, trazabilidad y transparencia son, digamos, términos que se están utilizando un montón en esta temporada. María, ¿le pasas por acá? Sí. Bueno, como circularidad, que es el primer tema y el más fuerte, tenemos, María, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor, para ponerles como ejemplo? Esta información yo la he sacado de Recover, que es una página, perdón, empresa española que se dedica justamente a la circularidad de productos. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, hoy en día el consumidor y las marcas están al tanto del nivel de responsabilidad que uno tiene hasta el final del producto. De hecho, una de las nuevas leyes de Europa que va a aplicar al 100% en el 2025 eh, es que las marcas tienen la responsabilidad de tener, digamos, de toda la vida útil del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es vender, sino saber a dónde va a parar el producto posterior a la venta, es decir, post-consumidor. Entonces, la circularidad puede ser post-industrial, que quiere decir pre-consumidor, quiere decir, por ejemplo, la merma de corte o la merma o los saldos textiles de manufactura o de tejeduría mismo. Y post-consumidor son las prendas que se han devuelto, o sea que es parte del inventario que tienen las marcas, o prendas de segunda mano que el consumidor ya utilizó y que quiere donar,
estos dos tipos de residuos son los que hoy en día ya dejamos de llamar residuos, es decir, textile waste, para que sean transformados en nuevas fibras y por lo tanto en nuevos productos. Si ven acá, ese es todo el proceso y el circuito, digamos, que sigue esta empresa española, en donde, como les digo, utilizan digamos, la merma o los residuos textiles, sea postindustriales o postconsumidor. Postindustriales, como les digo, sería preconsumidor, para poder darle uso nuevamente a este producto. Entonces, como consumidores y como marcas, hoy en día tenemos la responsabilidad nuevamente de saber a dónde termina el producto finalmente y en qué se transforma. Y esto es súper importante porque hoy en día las marcas entonces lo que más demandan es ese nivel de trazabilidad. Saber que si yo tengo estos residuos y los estoy donando, vendiendo o lo que fuese a empresas de reciclaje, puedo contar con la información de a dónde fue a parar mi producto y cómo este fue reciclado posteriormente. Y esa información, evidentemente, dársela al consumidor. Lo mismo hay, bueno, como saben, la industria de segunda mano y la industria bueno, en fin, de reciclaje en general, el consumidor la tiene súper presente, sea en donación de prendas o sea, como les digo, en la reventa de prendas ya utilizadas. El siguiente concepto, muy importante también dentro de sostenibilidad, es la importancia en los materiales, en la materia prima de bajo impacto. Dentro de ellos tenemos, Mari, le pasas a la siguiente, please. El algodón, evidentemente, como tema principal, lo estoy tocando justamente porque nosotros somos un proveedor importante de algodón en el mundo, y en ese sentido, acá hemos puesto los diferentes tipos de algodones que el consumidor más demanda y que las marcas, por lo tanto, tienen mayor oferta. Dentro de ellos consideramos el algodón peruano por tener prácticas sostenibles y prácticas ecoamigables y de bajo impacto como parte del grupo de oferta sostenible en este tipo de fibra. Obviamente el algodón orgánico, o el algodón de color natural, que no tiene teñido, que no tiene ningún tipo de teñido, que se utiliza la fibra de manera 100% natural, el algodón regenerativo, de agricultura regenerativa, y programas de certificaciones o programas de beneficios como US Cotton Trust Protocol y como BCI, que seguro muchos de ustedes conocen. Otro tipo de fibras con las que contamos y que el consumidor y las marcas demandan mucho hoy en día son fibras de bajo o impacto, digamos, carbon zero, en donde, por ejemplo, Lenzing como empresa puede netear, ¿no?, el impacto que tiene en la huella de carbono a través del proceso de sus fibras. O, por ejemplo, closed loop fibers, que son fibras que son recicladas. En el caso de Lenzing también contamos con Refibra, fibras recicladas del plástico, como el poliéster, o low impact fibers, como el hemp, en donde el consumo de agua es menor, el consumo de electricidad es menor, y renewable fibers, como cualquier tipo de celulosa. En este caso, también hablamos de Lenzing como empresa, en el que también el impacto es menor y además tienen programas de reforestación de sus bosques. Por otro lado, además de materia prima y de fibras sostenibles, tenemos tecnologías que tienen menor impacto, y por eso hablábamos al inicio de que no solamente es el producto, sino también son los procesos que utilizamos para tener un menor impacto ambiental. Dentro de ellos, el teñido es uno de los procesos más dañinos en la industria textil y en la industria de moda. Por lo tanto, hoy en día hay mucha demanda de tener teñidos naturales o teñidos más ecoamigables, como por ejemplo teñir con fuentes o con eh, colorantes de origen botánico, como puede ser botanical dyes o como puede ser ceramic dyes. En el caso de acabados de performance,
para ropa más deportiva. También las marcas y el consumidor esperan contar con antibacteriales que sean más sostenibles. Lo mismo para efectos de lavados, cuando buscamos darle algunas texturas a las prendas o teñirlas, digamos, en vez de hacer teñido en telas, hacer teñido en prenda, que tengan un consumo de agua menor. Y lo mismo para hacer efectos, para hacer texturas en las prendas. En la última imagen pueden ver Eco-Friendly Dye Technologies, que estamos hablando de una máquina, por ejemplo, de ozono, que tiene un impacto totalmente amigable en el medio ambiente. Bueno, aterrizando un poco, o mejor dicho, yendo hacia las telas, lo que les he mencionado antes es toda la parte de innovación y sostenibilidad, que como les decía, no solamente va hacia los productos, va también hacia los procesos y se pueden aterrizar en diferentes calidades, en diferentes telas y diferentes estructuras. Y ahora vamos a ver lo que, lo que nosotros encontramos en diferentes ferias en Europa para esta temporada. Bueno, Rips, que si bien ha estado en el mercado con bastante fuerza en las últimas temporadas, para Spring es una estructura que continúa con mucho impacto, pero en diferentes texturas, ¿no? Ahora el consumidor va a buscar que sean variegated rips, como por ejemplo la tela verde, que tiene canales más irregulares, también una inspiración como más natural, en donde podemos ver como el hilo, la fibra misma, y también canales más anchos, como vemos en la parte superior. Acá un poco lo mismo, en donde tenemos diferentes, digamos, anchos de canales, diferentes tamaños de hilo, en donde se pueden ver diferentes texturas, como por ejemplo en el blanco, o también listados hilo color. Los rips, finalmente en diferentes mezclas, van a performar de manera distinta. Los que tienen licra, evidentemente van a lograr que poder hacer prendas o estilos con mayor elasticidad, por lo tanto van a ser un poco más probablemente ceñidos al cuerpo, pero también tenemos rips más transparentes, más sueltos, más anchos, más pesados, que pueden generar otras siluetas que después Mariale les va a contar. Pointels es una estructura que hemos visto también súper fuerte la temporada pasada y la estamos viendo nuevamente en esta temporada, en donde es una estructura como más romántica, ¿no? Más femenina, tiene esta característica de tener como ciertos huecos, y también una estructura como de canales verticales, pero con más onda, ¿no? Con más personalidad. Y en eso también contamos con diferentes texturas, diferentes hilos, mezclas, hilo color, como podrán ver, y diferentes también anchos de los mismos canales. Después tenemos estos jerseys como más gaseosos, o gasosos, perdón, en donde son como, bueno, como gasas mismas, ¿no? Como muy livianos, muy airosos, donde se ve mucho la trama del hilo. Probablemente sean más estilo crepé, probablemente sean más como un poquito más ásperos por la misma textura, y evidentemente dejan traslucir mucho el cuerpo, o también se pueden jugar con diferentes capas. Siguiente, por favor. Después tenemos texturas que nosotros le llamamos wrinkle textures, que son básicamente como más arrugadas, en donde a través de retenidos o a través de licra es que jugamos con estas texturas que básicamente son líneas horizontales o verticales, simulando en verdad básicamente como una tela plana, ¿no? Y lo mismo, en este caso se puede jugar con diferentes contenidos, hilo color, formando diferentes figuras, como por ejemplo el cloqué, o formando como la imagen de la izquierda inferior, unas telas como con un look un poco más vintage. Después nos vamos hacia otro lado, que son las telas más limpias, en donde encontramos jerseys
como más brillantes, más de un acabado más fino. Acá hay mucha mezcla de algodón, mucha mezcla con pima, muchos interlocks también, y también pueden haber mezclas con lyocell. Mucha galga fina que permite tener telas de una estructura muy delicada y muy compacta, simulando, en este caso son telas de punto, pero que simulan tela plana. Acá hay otros ejemplos. Y después, dentro de este mundo también limpio, nuevamente aparecen las telas con mayor caída, en donde ya el algodón no solamente predomina, sino mezclamos telas con modal, mezclamos telas con lyocell, con seda. Los acabados también son un poco más brillantes, un poco más limpios, más compactos, pero son telas más suaves y que probablemente se utilicen para siluetas más drapeadas, más sueltas. Y bueno, acá entra a tallar, por ejemplo, y de hecho en el caso del concepto anterior, y como les decía, en las diferentes estructuras es que se pueden utilizar las fibras que mencionamos anteriormente de bajo impacto, fibras sostenibles, y en muchas de estas telas y estructuras también se pueden aplicar procesos más sostenibles, por ejemplo, de teñido o de antibacteriales, y los conceptos de sostenibilidad que revisamos al comienzo. Otro concepto importante son estas texturas más rústicas. En Spring 24 vamos a ir como hacia atrás en esta onda más vintage, más como si fuesen estas como camisetas ya utilizadas o dejadas al sol, en el que se destiñen un poco y la tela misma, después de varias lavadas, se vuelve como un poco más natural. Nada, la vamos a ver muy presente, y hay imitaciones de este tipo de estructuras, como por ejemplo los NEPs, que son las dos imágenes de abajo que simulan este tipo de, de textura como más cruda, ¿no? Y yendo a las texturas crudas justamente y a este look más seco, más vintage, como decíamos, están las mezclas con hemp o las mezclas con lino, que le da esta característica más áspera y más rústica a las telas, yendo hacia un mundo como más natural, que también vamos a ver en las tendencias ya realizadas al mercado americano, en el que buscamos como regresar a nuestros orígenes, ¿no? Y se pueden igual reflejar estas mezclas y este tipo de tacto en estructuras como waffles o como French terries o como terries y los jerseys que vimos anteriormente. Yendo hacia los terries, justamente una tela que hemos visto con bastante fuerza en las últimas 2 temporadas, yo diría en Spring 23, y que lo vamos a ver igual en Fall, es el terry, el towel terry, ¿no? Que es como más estilo toallita, pero que esta vez lo vemos en diferentes formas, como por ejemplo en listados o en corduroy, también con formas geométricas, también con algunas como variaciones de burnouts o de estampados inclusive encima de la tela. Y por supuesto hilo color, que lo vemos siempre. Acá hay otros ejemplos. Otro concepto es lo que hablábamos de performance. En este caso vamos a hablar de las telas, pero repito que digamos, el requerimiento principal es que a este tipo de estructuras, a este tipo de telas y contenidos podamos aplicarle acabados sostenibles, podamos aplicarle estos antibacteriales ecoamigables. Entonces, bueno, ejemplos de telas y estructuras son los interlocks, utilizar, como les decíamos, fibras recicladas como lyocell o como poliéster o poliamida, y por ejemplo, como ven en la imagen verde, acabados, como les decía, UV Protection, que lo posible sean ecoamigables. Bueno, son telas que son más brillantes, evidentemente más resistentes, y una tendencia súper fuerte que estamos viendo es que en las fibras sintéticas no solamente digamos, las mezclamos como usualmente las mezclábamos con algodón, sino también ahora estamos trayendo fibras o mezclas, mejor dicho, con, por ejemplo, lyocell o con viscoso, con modal,
que le da mayor suavidad, mayor frescura a la tela y por lo tanto complementa un poco esta propuesta sostenible que estamos buscando. Dentro del mundo de performance tenemos diferentes variaciones digitales en estampados y también en jacquards. Y bueno, también estos colores neones, colores más fuertes, formas geométricas de telas que son más coated, más double faces, etc. Y dentro de la misma sección de performance también tenemos mesh, que muchas marcas igual lo van a utilizar no solamente para prendas deportivas, sino es parte de la tendencia y la propuesta que, que van a tener dentro de la planificación de sus colecciones. Muchas de ellas va a ser con los huecos más pequeños, huecos más grandes, con estampados digitales o mezclas simplemente de fibras. Después también dentro de las telas limpias, pero siguiendo en esta onda bien tech, bien como deportiva, pero como les decía, no necesariamente para utilizarla para prendas de deporte, sino es parte, digamos, de la propuesta y de los conceptos que se van a ver fuertes en Spring 24, son los interlocks milanos, telas limpias, compactas, que pueden ser double faces, que pueden también tener un acabado de performance que de preferencia sea sostenible, pero es un look más elevado y más tech, como les decía inicialmente, ¿no? Y después tenemos estas telas que dejan traslucir el hilo como más grueso, simulando como una especie de suéter look en el que se ve, digamos, toda la trama y todo el tejido, toda la estructura de la tela, jugando también con diferentes estructuras como pointails, como rips, como terries, con hilos slaps, con hilos más gruesos, mezclando diferentes títulos de hilo, como les decía, simulando este concepto más artesanal. Y si se dan cuenta, muchas de estas tendencias repiten un poco el concepto de volver a nuestro origen y volver a esta prenda ya usada, ¿no? Entonces, igual, María, ¿puedes pasar a la siguiente, please? Igual tenemos, quería concluir un poco el tema de las telas, siempre tenemos diferentes categorías en las que un poco que se contraponen una con la otra en la parte como más tecnológica y más de performance y más limpia versus algo más suave, más, digamos, con una característica con más caída, más fluidez, versus este tercer grupo que estamos hablando que va a ser súper fuerte en Spring 24, que es más compacto, más seco, más crudo y más vintage, ¿no? Que creemos que va a ser una tendencia que va a durar un tiempo largo. Y bueno, por último, contarles un poco sobre tendencias de estampados que también vimos en diferentes ferias, en donde los estampados abstractos siguen predominando. Usualmente esos estampados abstractos son realizados a través de impresiones digitales, a través de estampado digital. En el caso de los florales, sí podemos hablar de un estampado rotativo o de repente de un estampado localizado, y también podría ser digital. Y también tenemos formas geométricas, pero que son bastante abstractas también, porque no digamos, se mezclan como una especie de cuadro, ¿no? Y bueno, eso es por la parte de investigación de telas y de estampados y de sostenibilidad e innovación a nivel general para Spring 24, y ahora le doy pase a Mariale, quien va a aterrizar esas tendencias para el mercado americano. Gracias. Sí. Ya, gracias, Diana. Sí, entonces vamos a ver un poco estas tendencias de telas ya aterrizadas al mercado americano, como dijo Diana. Primero empezamos con esta tendencia para hombres, Earth Textures, que un poco evoca justamente todo lo que hablaba Diana de este regreso hacia lo natural, ¿no? Justamente esta tendencia en telas se basa en eso, ¿no? En texturas un poco más secas, que evoquen a estas fibras naturales usando justamente materiales naturales como el algodón, el lino o el hemp.
que nos van a dar como superficies irregulares, ásperas, hasta un poco toscas en algunos casos. Luego tenemos otra tendencia llamada Relax Luxury, que es un poco, em, esta tendencia nace a partir de lo que fue el boom del loungewear en la pandemia y luego ahora como hemos estado saliendo de esto, volviendo un poco al día a día, pero sin querer dejar la comodidad, ¿no? O sea, como que ya todos volvimos al trabajo, que ahora ha cambiado un poco a ser híbrido, entonces un día vas, el otro día no vas, o vas de repente a una reunión y luego regresas a tu casa a trabajar. Esto, aplicado en telas, ¿no? Es un poco a lo que se traduce, ¿no? O sea, bastante buscar como que esta elegancia, pero en el confort, ¿no? A través, sobre todo, de texturas, ¿no? Como podemos ver acá algunos piqués, algunos double faces, algunas telas que pueden tener como un performance mucho más cómodo como de buzo, pero tienen un look mucho más fino y elegante. Y luego tenemos los Transitional Classics, son las telas básicas por excelencia, ¿no? Para prendas básicas sobre todo, em, pero nuevamente evocando al origen como natural, de fibras naturales, que tienen como un look mucho más limpio, una calidad más rica, más sofisticado, lustroso, suave y cómoda, ¿no? Esto es lo principal en esta tendencia. Ahora pasamos a mujeres. Tenemos primero los Feminine Structures. Y como recuerdan en lo que expuso Diana, muchos pointails y rips, ¿no? Lo aterrizamos a esta tendencia, em, que también busca eso, o sea, busca que se traduzcan en estilos y siluetas simples, pero que justamente todo el detalle esté en la tela, ¿no? Por eso vemos diferentes estructuras de los rips y de los pointails, evocando también a una onda un poquito más romántica. Supple drape es una tendencia un poco más elegante. em, Busca la elegancia en un estilo más minimalista. Son telas con mucha caída, fibras como modal, el lyocell, em, que tengan bastantes, que se traduzcan en prendas con bastante caída, como ya mencioné, también drapeados, y colores neutrales. Y por último tenemos soft textures, ¿no? Aquí se enfoca más en la calidad, en el look, ¿no? Un look un poco más cozy. Esta tendencia sale nuevamente de esta onda loungewear de la que venimos, em, pero busca mezclarse un poquito más con una onda un poco más casual. Em, y bueno, diferentes texturas como waffles, como los neps, que también mencionó Diana, pero con una mano mucho más suave. No tan como natural o tosca como vimos en la otra, en la primera de las tendencias. Bueno, en cuanto a los colores, primero tenemos estos 5 colores que son los must have, los colores principales. Em, los 3 primeros colores son importantes porque son bastante unisex. Sobre todo el azul, que el taupé, es por eso su importancia en esta temporada. En cuanto al rosado, es más porque trata de transmitir felicidad y diversión. Y el verde, que es un color que ya vemos bastante fuerte desde las últimas 2 o 3 temporadas, porque quiere transmitir un poco más de elegancia. Aquí ya les muestro una paleta completa y un poco lo que estos colores buscan transmitir es balance, equilibrio. Justamente esta paleta se ha armado, se ha propuesto post pandemia, y como pueden ver hay muchos colores fuertes, ¿no? Hay colores más fuertes, más divertidos, pero dentro de todo un poco lo que busca es transmitir estabilidad, ¿no? Que es lo que justamente los consumidores buscan post pandemia, post COVID, como que están volviendo a reencontrarse y a encontrar ese equilibrio.
Y aquí vamos a ver un poco ya todos estos conceptos aterrizados en siluetas. Aquí vemos algunas de las siluetas y conceptos principales para mujeres. Primero en la izquierda tenemos The Body Fit Top. Esto parte un poco del clásico tank, ¿no? Y de estas siluetas súper pegadas. Pero justamente ahora lo que se busca es reinventarlo, ¿no? Es reinventarlo y que sea una prenda que nos pueda servir a lo largo de todo el año. O sea, no es necesariamente para una temporada o para un clima en especial. La idea es que pueda ser súper versátil, que se pueda mezclar con capas, o por ejemplo también que pueda tener detalles como vemos acá en las costuras, que lo hagan una prenda que puedes usar tanto de día como para noche, ¿no? Si te vas o sea, en el día a trabajar, a alguna reunión y luego quieres salir a comer, a tomar algo, esa prenda se puede transformar y la puedes usar a lo largo de ese día. Luego arriba tenemos el New Prep, Not So Classy. Esta tendencia prep ya la vimos también en la temporada anterior, evoca mucho la nostalgia ¿no? Como que vuelven todas esas modas antiguas, pero esta vez mucho con cierto cambio, mucho más divertidas, más atrevidas, ¿no? Como podemos ver aquí en algunas de las imágenes, por ejemplo, tenemos el clásico polo con cuello, pero tiene este cutout en el centro, o aquí una plaqueta súper exagerada. También es una tendencia que se presta mucho a prendas unisex, que es una tendencia súper fuerte también. Y luego tenemos estas dos tendencias, el New Femininity y Soft Volume Sleeves, que son mucho más románticas, femeninas, como lo dice en su nombre. Justamente esta tendencia busca eso, ¿no? Evocar más la feminidad de la mujer, usar detalles como drapeados, las mangas voluminosas, recogidos. En esta tendencia también vamos a ver que se mezclan mucho diferentes texturas, ¿no? Tejido plano con tejido de punto, por ejemplo. Y tenemos estas dos también, una es Smart Elegance. Se inspira mucho en los años 70 y es esta tendencia que ya estamos viendo, es más, desde ya del tailoring, ¿no? Es este tailoring reinventado que nuevamente busca la versatilidad y la elegancia, pero siempre a través de la comodidad. Eso es algo que los consumidores ya no quieren dejar, ¿no? O sea, después de la pandemia, si bien todos se quieren vestir, ya de nuevo que la gente sale, tienes más actividades y quieres salir y arreglarte, pero sin dejar la comodidad, ya sea en los materiales que sean suaves, que sean ricos, que sean cómodos, o en las mismas prendas que te puedan servir tanto de día para de noche, ¿no? Esta es una tendencia clave que muestra eso justamente. Los subtle drapes es una tendencia que busca más que nada como updatear ciertas prendas básicas, justamente con estos recogidos, ¿no? El clásico tank o la clásica blusa, pero con estos detalles de recogido a los lados, de drapeado o en el centro también. Y por último, el Supreme Comfort, que como les digo, es la clave en cualquiera de las tendencias. Los diseñadores tratan de darle la vuelta una vez más a los estilos básicos, pero siempre enfocándose en la comodidad. En este caso, también podemos encontrar algunos bueno, o sea, puntos importantes en el color, por ejemplo, vemos mucho los colores monocromáticos o también los looks, perdón, monocromáticos o también la mezcla de texturas, ¿no? O sea, vestirse en capas del mismo color, pero con diferentes texturas. Bueno, aquí tenemos seasonal updates de los estilos básicos, ¿no? Por ejemplo, el t-shirt básico, que es un polo que siempre, o sea, el polo básico que todo el mundo tiene en su closet. La manera de reinventarse en esta temporada es a través de estampados, sobre todo localizados, ¿no? Tipo graphics. Pueden ser imágenes o pueden ser palabras.
Luego tenemos The Fitted Tank, como les mencioné, también es una prenda básica por excelencia. Aquí un poco nos sugerimos, mejor dicho, updatearlo con ciertos cortes en los escotes, el escote cuadrado o asimétricos también. Luego tenemos el Fashion Top, que es una vez más este polo, pero con cierto cambio, como vemos acá en el recogido en el medio, que los recogidos es algo que vamos a ver muchísimo. Y The Basic with a Twist, en donde nuevamente es un polo básico, pero se juega mucho más con las telas, ¿no? Acá proponemos el uso de telas un poco más pesadas y que ya marquen la diferencia en esta silueta. Aquí ya vemos un poco cómo aterrizamos nosotras estas siluetas que le digo ya en estilos más comerciales, ¿no? Aquí tenemos lo del body fit top, bastantes tanks sobre todo, por los básicos. Vemos, por ejemplo, el tipo de telas que sirven para este tipo de prendas, ¿no? Bastantes rips, algunos con los canales más anchos, otros más delgados, algunos también variegated, que son cuando los canales son irregulares, y acá una serie de marcas que aplican este concepto. New Femininity, que es, como su nombre lo dice, detalles más femeninos, como lazos, como vemos a la izquierda, el escote corazón, el recogido, los bobos, etc. Aquí también podemos, depende de la silueta que vayamos a usar, si queremos algo más pegado, podemos usar unos rips, pero también podemos usar otro tipo de telas con caída o con modal para generar otras siluetas. En New Prep son los clásicos polos con cuello, los Henleys, los botoncitos. Esta es un poco la propuesta, manga corta, manga larga, sin mangas también, y diferentes tipos de tela, ¿no? Ya sean, como les dije, con texturas, rips, jerseys, que también aportan el diferencial a la prenda, ¿no? A veces puede ser una prenda súper básica, pero cuando la tela tiene tanto detalle, ya se ve la diferencia. Soft volume sleeves, acá también está esta tendencia bastante femenina, en donde vemos que no solamente nos referimos a hacer la manga globo, que es algo que hemos estado viendo bastante, sino también hay otras formas de usar esta tendencia, como los bobos, o por ejemplo aplicaciones en tela plana, este tipo de manga tipo cap sleeve, entre otros, ¿no? Y bueno, el Smart Elegance, esta tendencia que un poco evoca el tailoring y prendas más de vestir. También tenemos algunos detalles como por ejemplo las caídas de agua, ligeros ruffles en las mangas. Acá es súper importante usar telas que tengan caída, que sean limpias. Y bueno, los subtle drapes, que son ya telas con bastante caída, como con modal, con lyocell, y que se prestan justamente para hacer estos drapeados, ¿no? Y estos detalles como vemos aquí. Y por último, el Supreme Comfort, que es un poco más, es un concepto de prendas más básicas, pero como vemos acá, no es solamente un polo básico y ya, ¿no? Sino que se puede jugar con ciertos detalles de construcción que elevan la prenda. Y obviamente también con las telas, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, este tan básico, pero que tiene las collaretas mucho más anchas, o esta silueta que es como más oversized, tipo boyfriend tee, como vemos aquí también. Y en cuanto a hombres, tenemos tres tendencias principales. La primera es el soft utility. Em, Esta tendencia evoca nuevamente siluetas bien oversized, bien cómodas, con detalles justamente utilitarios como los bolsillos o pantalones cargo, chalecos, colores también más neutrales. Luego tenemos The Great Outdoors, esta tendencia, una vez más, como hemos visto también en lo de las telas y en las tendencias de mujeres, busca reconectar con la naturaleza. Aquí vamos a ver colores, justamente colores tierra y muchos verdes, también prendas que sean cómodas y que aporten mucha versatilidad. Vemos aquí también el New Prep, que lo vimos en mujeres. Eso es una tendencia, como les mencioné, que se presta mucho
bueno, a prendas unisex y también a ambos sexos, ¿no? Y por último, el Street Smart, que es esta tendencia que busca la comodidad, pero que a la vez sea elegante, ¿no? Que tenga un look elegante, que se vea limpio, que se vea fino, sin perder una vez más todo este tema de comodidad y que sea versátil. Nuevamente vemos aquí los seasonal updates, ¿no? En estas prendas que son básicas, pero que igual siempre temporada tras temporada hay que reinventarlas. En cuanto al basic t-shirt, que es el polo básico, vamos a ver la propuesta de updatearla con detalles, como mencioné anteriormente, de performance, sobre todo con los bolsillos, detalles en contraste y también lavados, ¿no? Estos lavados en prenda que le dan estos looks como de desgaste en las costuras súper sutil. Luego tenemos el polo shirt, que es los polos con cuello. Están súper fuertes, sobre todo por toda esta tendencia que mencioné sobre el smart casual. Aquí también la propuesta es jugar un poco con los contrastes en cuanto a color, los detalles o también con las puntadas. The long sleeve base layer es esta prenda versátil, ¿no? Es una prenda que puedes usarla como prenda base o la puedes usar también como en capas. Se presta mucho para esta tendencia utilitaria. Y por último, The Day to Night Tee, una vez más hace referencia a la versatilidad que se busca hoy en día, ¿no? O sea, aquí con esta prenda, en donde la propuesta es jugar con las texturas y con los materiales, la idea es que pueda ser algo que te pones justamente para ir a trabajar y luego la puedes usar en la noche si vas a salir a comer o tienes algún otro plan. Y bueno, aquí vemos ya las tendencias aterrizadas a estilos más comerciales, ¿no? El soft utility, donde les mencioné que son estos detallitos utilitarios o estas siluetas que son más cómodas y más oversized, ¿no? Como vemos aquí el bolsillo, una silueta cómoda más oversized con un corte al medio, detalles en los polos básicos, pero contraste en las collaretas, en los puños, este tipo de telas también que si bien no son rips, o sea, no tienen la textura como tal, evocan en el mismo tejido estructuras sutiles. New Prep, que bueno, los clásicos polos con cuello, también los Henleys, que son estos de aquí con botones, en manga raglan, una vez más contraste en colores, detalles en los cuellos, como vimos anteriormente. Este tipo de cuello en B también está súper fuerte esta temporada. Telas limpias, telas con texturas. The Great Outdoors, esta tendencia que evoca la naturaleza, es una tendencia muy cómoda, en donde vamos a ver un poco de prendas más tipo para capas, ¿no? Más tipo sweatshirts, polos básicos, nuevamente los detalles como de botones o de bolsillos también. Y el Street Smart, que es donde se busca la versatilidad. Vamos a ver polos con cuello, polos básicos. Aquí telas súper limpias, telas muy ricas, lustrosas, colores más neutros también, ¿no? Azul, negro, gris y blanco. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariale, Diana, muy interesante. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, ya igual me imagino que también podrán enviar la presentación para los interesados. Bueno, y si tienen alguna otra pregunta también, después se las pueden hacer saber a Andrea, ¿no? Y nos las puede hacer llegar a nosotras también. Sí, correcto. Antes de darle paso a Luis Antonio Espiaga, presidente del Gremio Indumentaria, para cerrar este Trends Festival, quería compartir rápidamente lo siguiente. Ya tenemos fecha para el siguiente Trends Festival, el 4 y 5 de octubre. Por favor, ingresen a este QR o al link que está en el chat de esta reunión de Zoom para que puedan registrarse y obtener precios especiales para las entradas de esta segunda edición del 2023.
Dicho esto, agradecemos la presencia de todos y Luis Antonio, adelante para la despedida. Sí, bueno, ha sido una mañana súper interesante. Felicitaciones a todos los expositores y a Diana, a Mariale, que son parte de mi equipo en WTS. Muy buena presentación y como dijeron ellas, estamos a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario, inclusive si quieren venir a la oficina, al showroom, a ver telas, a compartir cierta parte de lo que hemos presentado, todo esto es real, todo esto lo tenemos aquí en Lima, todo esto es parte de nuestra oferta exportadora a los clientes del extranjero. Agradecer nuevamente a Juan Carlos y Andrea por esta excelente organización. Han sido 2 días realmente muy buenos con presentadores, invitados de primer nivel, donde hemos tocado todo el aspecto de la moda, ¿no? Y nuevamente gracias a ustedes por acompañarnos estos 2 días y que, digamos, esto es una pauta para que sea un evento que se repita 2 veces al año, ya como dijo Juan Carlos, tenemos la siguiente fecha y que sea pues un referente para el mercado de la indumentaria y la moda en el Perú. Gracias y buenas tardes.